Mi suegra prohibió a mis hijos ir al viaje familiar a la playa, diciendo que eran demasiado revoltosos. Así que compré mi propia casa en la playa. Ahora un huracán ha cerrado su resort y está rogando por un sitio. Hemos decidido hacer algunos cambios en el viaje a la playa. La voz de mi suegra resumaba falsa dulzura a través del teléfono. El resort tiene un espacio muy limitado y bueno, tus 3 niños son tan enérgicos. Creemos que es mejor que se queden fuera esta vez. Apreté el borde de la encimera de la cocina, mirando por la ventana a mis hijos. Emma, 8 años, Lucas, 6, y Sofía, 4, jugando en el jardín. Llevaban meses contando los días para estas vacaciones familiares. Sus juguetes de playa ya estaban preparados. Déjame ver si entendí bien, Carmen. Mantuve la voz firme. Estás desinvitando a mis hijos del viaje familiar de todos los años, ¿pero llevas a todos sus primos? Ay, no seas tan dramática, Alejandra. Es solo que los hijos de Melissa saben comportarse mejor en estos lugares. Y los gemelos de Jessica son más apropiados para un resort. Este año nos quedaremos en el Costa del Diamante. Es muy exclusivo. Por supuesto, tenía que ser idea de mi cuñada. La membresía de Melissa en el club de campo seguramente les consiguió la reserva. Nunca perdía la oportunidad de recordarnos la carrera de su marido en la banca o su armario de diseñador. Los niños han estado esperando esto con muchísima ilusión. Miré a Sofía persiguiendo mariposas con su camiseta de dinosaurios. Incluso escogieron una concha especial para regalarles a sus primos. Bueno, quizás si tú y David os enfocáis más en la etiqueta y menos en dejarlos correr como salvajes. Las palabras de Carmen se sintieron como una puñalada. Además, ya hemos organizado todo. Las niñas de Melissa necesitan su propia suite y los gemelos de Jessica pidieron vista al mar. Simplemente no hay espacio. Pensé en el viaje del año pasado, cuando mis hijos fueron los que ayudaron a recoger la mesa sin que nadie se los pidiera, mientras sus primos seguían pegados a las tabletas. Cuando Emma compartió sus juguetes de playa con todos y Lucas ayudó a su primo pequeño a perder el miedo a las olas. ¿David sabe de esta decisión?, pregunté mencionando a mi esposo. Oh, él lo entiende. Es lo mejor para todos. ¿De verdad? El Costa del Diamante tiene estándares. En ese momento, escuché risas de felicidad desde el jardín. Lucas había encendido el aspersor, y los 3 corrían entre el agua, disfrutando con una alegría pura y desinhibida, sin ropa de marca, sin modales forzados, solo felicidad auténtica. Tienes razón, Carmen. Finalmente respiré hondo. El Costa del Diamante tiene estándares. Y, afortunadamente, yo también. ¿Qué significa eso? Significa que mis hijos no estarán en un lugar donde no sean completamente bienvenidos. Disfruta de tus vacaciones exclusivas. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblorosas, pero mi decisión firme. Los niños seguían jugando afuera, sin saber que su propia abuela los había considerado indignos del viaje familiar. David me encontró sentada en la mesa de la cocina esa noche, después de que los pequeños se fueron a la cama. Con una sola mirada, supo que algo estaba mal. Tu madre llamó, dije en voz baja. Ha desinvitado a los niños del viaje a la playa. Aparentemente, el Costa del Diamante es demasiado exclusivo para niños que simplemente se comportan como niños. Su rostro se oscureció. ¿Ella hizo qué? Oh, pero las princesitas de Melissa y los gemelos de diseñador de Jessica sí pueden ir, por supuesto. No pude evitar el tono amargo de mi voz. Ellos sí son apropiados para un resort. Voy a hablar con ella, David empezó a decir, pero negué con la cabeza. No, ya me cansé de intentar que tu familia acepte a nuestros hijos tal y como son. Son amables, felices y perfectamente educados. Si eso no es suficiente para las preciosas vacaciones en el resort de tu madre, entonces haremos nuestros propios planes. David guardó silencio por un momento antes de preguntar. ¿Qué estás pensando? Abrí el portátil y busqué una página web familiar. ¿Recuerdas aquella casita en la playa que vimos el año pasado? La de Cala Cristal. Todavía está a la venta. Alex, eso es una gran inversión. ¿Te acuerdas de la herencia que recibí de mi abuela? La guardé para algo especial. ¿Y qué puede ser más especial que mostrarles a nuestros hijos que no necesitan la aprobación de nadie para merecer cosas maravillosas? Mientras pasaba las fotos de la casa de playa, modesta pero con mucho encanto, pensé en el tono condescendiente de Carmen, en la actitud estirada de Melissa, y en todas las veces que la familia de David había hecho sentir a nuestros hijos como si no fueran lo suficientemente buenos. Además, añadí con una pequeña sonrisa, Cala Cristal es famosa por la temporada de anidación de las tortugas marinas. Los niños disfrutarían mucho más eso que un resort lleno de normas absurdas. David miró las fotos y luego me miró a mí. ¿Vas en serio con esto? Completamente en serio. Que se queden con su resort exclusivo. Nosotros construiremos algo mucho mejor. Recuerdos que nuestros hijos atesorarán para siempre,
en un lugar donde nunca tendrán que disculparse por ser ellos mismos. Lo que no le conté a David es que ya había revisado los patrones climáticos para el verano. El Costa del Diamante estaba en un tramo de costa notoriamente expuesto a huracanes. Cala Cristal, en cambio, estaba protegida por una isla barrera natural, lo que la hacía significativamente más segura. Pero bueno, ese sería un problema que ellos descubrirían más adelante. Mientras enviaba un correo al agente inmobiliario para programar una visita, mi móvil vibró con un mensaje de Carmen. Espero que entiendas que esto es por el bien de todos. El resort tiene encantadoras clases de etiqueta para los demás niños. No respondí. Solo miré las fotos pegadas en nuestra nevera. Emma ayudando en un refugio de animales. Lucas en su exposición de arte, con pintura hasta en la cara. Sofía, orgullosa, sosteniendo un frasco lleno de insectos que había recolectado. Mis hijos, intensos, maravillosos, libres, merecían mucho más que ser excluidos por su propia familia. Que Carmen se quedara con su lujoso viaje. Nosotros estábamos a punto de crear algo mucho más valioso. Un lugar donde nuestros hijos nunca tendrían que apagar su luz por nadie. Sin embargo, el verano tenía otros planes para todos nosotros. La compra de la casa en la playa avanzó más rápido de lo esperado. A principios de junio, éramos los orgullosos propietarios de una acogedora casita de 3 habitaciones en Cala Cristal, a solo unos pasos del agua. La emoción de los niños cuando les mostramos su nuevo hogar de verano hizo que cada céntimo valiera la pena. ¿Podremos ver las tortugas marinas desde aquí?, preguntó Emma, pegando la cara a la ventana de lo que sería su habitación compartida. Mejor aún, sonreí. Hay un programa de conservación de tortugas que permite a los niños ayudar a monitorear los nidos. Ya los inscribí como voluntarios junior. Sus ojos se iluminaron con una alegría pura, de esa que ningún resort exclusivo podría igualar. Mientras tanto, pequeños fragmentos de los planes de la familia para su viaje de lujo seguían apareciendo en los chats familiares, de los que aún no me habían sacado. Vi a Melissa subir fotos de los conjuntos de resort hechos a medida para sus hijas. Jessica compartió capturas de pantalla de las comodidades del Costa del Diamante. Carmen no dejaba de hablar sobre las cabañas privadas y las cenas de gala. ¿Viste la última publicación de mi madre?, preguntó David una noche, mientras pintábamos la habitación de los niños en un alegre verde agua. Han contratado a un entrenador de etiqueta para los primos antes del viaje. Puse los ojos en blanco. Claro, porque Dios nos libre de que un niño use el tenedor equivocado mientras hace castillos de arena. La primera señal de que el destino tenía otros planes llegó a mediados de junio. Un pequeño aviso sobre patrones climáticos inusuales formándose en el Atlántico. Vi a Carmen escribir preocupada sobre la temporada de huracanes adelantándose, pero rápidamente aseguró a todos que el Costa del Diamante tenía excelentes actividades en interiores. Nosotros pasamos los fines de semana preparando la casita, dejando que los niños eligieran las decoraciones y ayudándolos a pintar conchas para colgar en las paredes. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla me había parecido siempre reconfortante, pero esa noche, mientras me sentaba en el porche de nuestra casa en Cala Cristal con una copa de vino en la mano, no lograba sentirme en paz. Desde que la familia de David se había marchado tras el desastre del huracán, las cosas habían estado en calma, pero no podía sacudirme la sensación de que aquello no era el final. Había un vacío en el aire, una expectativa sin nombre, y no estaba equivocada. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo. Ya sabía de quién era. Carmen. Respiré hondo antes de deslizar el dedo por la pantalla y contestar. Su voz sonaba más fría que nunca. Alejandra, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar, Carmen, respondí sin rodeos. No seas infantil. Mi familia lo ha perdido todo. Tú no entiendes lo que es eso. No podía evitar soltar una carcajada amarga. ¿No entiendo lo que es eso? Tú y tus hijas nos trataron como basura. Nos humillaron, nos apartaron, nos llamaron poco refinados. Nos echaron del viaje familiar. Y ahora, cuando el karma te ha dado una bofetada, me llamas esperando comprensión. Se hizo un silencio largo en la línea. Podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera conteniéndose para no gritar. David se ha alejado de la familia, dijo finalmente. David tomó su decisión. Respondí, cruzando los brazos. Finalmente, abrió los ojos. Eres tú quien lo ha manipulado, Alejandra. Su voz goteaba veneno. Siempre fuiste una trepadora. Pero no te preocupes. No necesito tu ayuda. Pronto todo volverá a la normalidad. Me quedé en silencio un momento, procesando esa frase. ¿Qué quieres decir con eso? Pronto lo sabrás, respondió Carmen antes de colgar. Miré la pantalla, con el corazón latiendo rápido. Su tono no había sido el de alguien derrotado, sino el de alguien que tiene un as bajo la manga. En ese momento, David salió al porche con el ceño fruncido. Me miró y luego al teléfono en mi mano.
¿Era mi madre? Asentí, incapaz de hablar por la tensión que se había instalado en mi pecho. Dijo algo inquietante, murmuré, y le repetí sus palabras exactas. David apretó la mandíbula. Voy a averiguar de qué se trata, dijo con frialdad. No le detuve. Sabía que esta historia aún estaba lejos de terminarse. Algo se cernía sobre nosotros, y esta vez no era una tormenta natural, era algo mucho peor. Las horas pasaron lentas después de la llamada de Carmen. Me quedé sentada en el porche, con la copa de vino vacía en la mesa y la brisa nocturna enredando mi cabello. Mi mente era un torbellino. ¿Qué significaba su amenaza velada? David había desaparecido en su despacho, probablemente revisando mensajes o haciendo llamadas. Siempre había sido metódico cuando se trataba de su familia, intentando mantener la paz. Pero esta vez, la situación era distinta. Ya no había lugar para la diplomacia. Me levanté y entré en la casa en silencio. Desde la puerta entreabierta del despacho, podía verlo con el teléfono en la oreja y una expresión sombría en el rostro. No quise interrumpir, así que subí al cuarto de los niños para revisar que estuvieran dormidos. Emma estaba hecha un ovillo abrazando su peluche. Lucas roncaba levemente y Sofía tenía una pierna colgando de la cama. Me acerqué y la acomodé con cuidado. Al bajar las escaleras, David ya me esperaba en la sala. Su mirada era una tormenta de emociones. Carmen ha estado hablando con un abogado, dijo sin preámbulos. Mi estómago se hundió. ¿Un abogado? ¿Para qué?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. David exhaló con frustración. Quiere impugnar el testamento de tu abuela. Dice que la herencia que recibiste no te corresponde, que hubo irregularidades, y no sé cómo, pero parece que ha conseguido pruebas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Eso es una locura, murmuré, pasando una mano por mi rostro. La herencia fue legal. Todo fue revisado por abogados. No le importa, dijo David con frialdad. Quiere arruinarnos, Alejandra. Quiere que nos quedemos sin nada. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Si quiere una guerra, dije con voz firme, entonces la tendrá. David me miró, sorprendido por la determinación en mi voz. Sabía que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Carmen no iba a detenerse hasta vernos de rodillas, pero no lo permitiría. No esta vez. La mañana siguiente amaneció con un cielo nublado, presagio de que algo oscuro se avecinaba. El mar, normalmente tranquilo, parecía inquieto, con olas rompiendo contra la costa con una furia inusual. Mientras preparaba el desayuno para los niños, el eco de la conversación de la noche anterior seguía resonando en mi mente. David estaba absorto frente a su portátil, los ojos fijos en la pantalla. Su mandíbula estaba tensa, los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la mesa. ¿Has encontrado algo?, pregunté mientras dejaba una taza de café a su lado. Él negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la pantalla. El abogado de Carmen parece haber presentado una moción en el juzgado de Sevilla. Alega que tu abuela no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al redactar el testamento. Mi estómago se revolvió. Eso es una mentira, dije con la voz temblorosa de rabia. Yo estuve con ella cada día. La abuela estaba lúcida hasta el final. David cerró el portátil de golpe y me miró con intensidad. Lo sé, pero si Carmen logra convencer al juez de lo contrario, podríamos perderlo todo. Tomé aire profundamente, tratando de calmarme. No voy a dejar que nos arrebaten lo que es nuestro, David. ¿Y si contratamos a un investigador privado? Alguien que pueda encontrar pruebas de las verdaderas intenciones de Carmen. Él asintió, pero en sus ojos vi una sombra de duda. Sabía que, aunque tuviéramos la verdad de nuestro lado, la influencia y las conexiones de su madre podían torcer cualquier situación a su favor. A media tarde, recibí un mensaje en mi móvil. Era de un número desconocido. Cuidado en quien confías. No todos están de tu lado. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos helados. ¿Era una amenaza velada? ¿O alguien intentaba advertirme? David notó mi expresión. ¿Qué pasa?, le mostré el mensaje. Su ceño se frunció de inmediato. Esto no es una coincidencia, dijo en voz baja. Tenemos que ser cautelosos, incluso con la gente que consideramos de confianza. Esa noche, mientras los niños dormían, llamé a Laura, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como investigadora privada en Madrid. Le conté todo lo que estaba pasando. «Puedo ayudarte, Alejandra», dijo al otro lado de la línea. «Pero esto va a ser complicado. Carmen tiene poder y dinero y probablemente esté moviendo hilos que ni siquiera ves todavía. No me importa cuán complicado sea. Solo quiero proteger a mi familia. Entonces prepárate, porque esto va a volverse mucho más oscuro de lo que imaginas». Cuando colgué me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Carmen había desatado una tormenta, y yo estaba lista para enfrentarla. A la mañana siguiente, Laura me envió un mensaje. Había encontrado algo en los registros financieros de Carmen, algo que podría cambiarlo todo.
La mañana llegó con un cielo gris y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. El mensaje de Laura seguía en mi mente mientras preparaba el desayuno. No podía apartar la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. David, con las ojeras marcadas por la falta de sueño, se sentó frente a mí con el ceño fruncido. Había pasado toda la noche revisando documentos legales y mensajes de su familia en los que, para mi sorpresa, no había ni una sola disculpa, solo silencio. «Laura encontró algo», le dije en voz baja. David levantó la mirada, con una chispa de esperanza. «¿Qué?». Saqué el móvil y le mostré el mensaje. «Encontré movimientos financieros sospechosos. Necesito verte en persona. ¿Qué crees que haya descubierto?» «No lo sé, pero si Laura cree que es importante, debe ser grave. Voy a reunirme con ella en Madrid». David se quedó en silencio, procesando la noticia. Finalmente, asintió con lentitud. «Ten cuidado, Alejandra. Mi madre no es de las que se rinden fácilmente». «Lo sé», respondí, tocando su mano brevemente. «Pero no voy a dejar que nos arrebate lo que es nuestro». El viaje a Madrid fue tenso. Durante las 4 horas de trayecto en tren, repasé cada interacción con Carmen, cada mirada de desprecio y cada comentario envenenado. Al llegar, Laura me esperaba en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, Tomintinu, con el rostro serio. «¿Qué encontraste?», pregunté, sin perder tiempo. Laura deslizó una carpeta por la mesa. En su interior, había extractos bancarios, transferencias y documentos que revelaban una verdad devastadora. «Carmen ha estado desviando fondos de una cuenta conjunta que comparte con tu suegro», explicó en voz baja. «Grandes sumas de dinero han desaparecido en los últimos 2 años». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Está robándole a su propio marido? Exacto. Y eso no es todo. Laura bajó la voz aún más. Parte de ese dinero se ha movido a cuentas en el extranjero, lo que podría significar evasión fiscal o lavado de dinero. Me recosté en la silla, abrumada por la magnitud de la traición. Esto podría arruinarla legalmente. Laura asintió. Si decides actuar, sí. Pero tienes que tener cuidado. Alguien con su nivel de poder hará cualquier cosa por mantener estos secretos enterrados. De regreso en Cala Cristal, compartí todo con David. Su rostro, que normalmente ocultaba bien sus emociones, se contorsionó con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo hacerle esto a mi padre? Porque para ella, todo se trata de control, dije en voz baja. Y ahora que está perdiendo el control sobre ti, está desesperada. David se puso de pie, las manos temblando. Tenemos que decírselo a mi padre. No, lo detuve, sujetándole el brazo. Primero necesitamos pruebas sólidas. Si vas ahora, Carmen lo manipulará como siempre lo hace. Laura está trabajando en recopilar más documentos. Cuando lo tengamos todo, no habrá forma de que pueda negar nada. David asintió con los ojos vidriosos. No puedo creer que todo esto esté sucediendo. Y pensar que casi perdí a mi familia por defenderla. Antes de poder responder, su teléfono vibró. Un mensaje. Su rostro palideció al leerlo. «Es de mi padre», susurró. «Dice que Carmen ha desaparecido. Nadie sabe dónde está». Un escalofrío recorrió mi espalda. La tormenta, al parecer, apenas comenzaba. La noticia de la desaparición de Carmen cayó sobre nosotros como una losa. David se quedó en silencio, mirando el mensaje en su teléfono, como si esperara que las palabras desaparecieran. Yo, por mi parte, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. ¿Crees que es real?, pregunté, rompiendo finalmente el silencio. David levantó la cabeza, sus ojos llenos de confusión. Mi padre no tiene razón para mentir sobre esto. Dice que salió a hacer unas compras y no regresó. Su coche sigue en el garaje. La idea de que Carmen pudiera haberse desvanecido voluntariamente no me parecía descabellada. Era una mujer acostumbrada a tener el control, y ahora ese control se le había escapado de las manos. ¿Y si es una jugada más?, sugerí con cautela. Tal vez quiere desaparecer hasta que la tormenta pase. David negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea tensa. No lo sé, Alejandra, pero si es así, significa que está planeando algo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. La policía abrió una investigación, aunque no había señales de violencia ni indicios claros de fuga. La casa de los suegros fue registrada, pero no encontraron nada fuera de lo común, solo un vacío inquietante donde Carmen solía estar. Una noche, mientras intentaba distraerme mirando viejas fotos familiares en el salón, mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. «Tenemos un problema. Necesito verte». Sentí como mi garganta se cerraba. Le mostré el mensaje a David. «Voy contigo», dijo sin dudar. Nos reunimos con Laura en un pequeño parque en las afueras de la ciudad. El aire estaba frío, y las luces tenues de las farolas proyectaban sombras alargadas en el suelo mojado. «¿Qué pasó?», pregunté, sin rodeos. Laura sacó un sobre de su bolso. Dentro había fotografías.
Las imágenes eran borrosas, tomadas claramente desde una gran distancia, pero el rostro era inconfundible. Carmen, ¿dónde se tomaron estas fotos? David tomó una, estudiándola con incredulidad. En Málaga, hace 2 días, respondió Laura. Está usando un nombre falso y alojándose en un pequeño hostal cerca del puerto. Mi mente se aceleró. ¿Qué está haciendo allí? Laura vaciló antes de responder. Eso es lo peor. Me infiltré en sus registros financieros recientes. Ha hecho varios pagos en efectivo a una empresa que, en la superficie, parece ser de transporte marítimo. Pero hay vínculos con actividades ilegales. ¿Estás diciendo que mi madre está involucrada en algo criminal? La voz de David era apenas un susurro. Laura asintió. Y no creo que sea casualidad. Creo que Carmen está planeando huir del país. Un silencio denso se instaló entre nosotros. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Laura nos miró a los dos, con la expresión más grave que jamás le había visto. Si queremos detenerla, necesitamos pruebas sólidas y rápidas. Y eso significa enfrentarnos a gente peligrosa. David apretó mi mano con fuerza, su determinación visible en cada línea de su rostro. No la dejaremos escapar. Regresamos a Cala Cristal con una nueva sensación de urgencia. Cada segundo que pasaba, Carmen estaba más cerca de desaparecer definitivamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, un golpe seco en la puerta principal nos despertó. David bajó primero, con el corazón en la garganta. Era su padre. El hombre estaba pálido, las manos temblorosas. David, encontré algo en la habitación de tu madre. En su mano sostenía un sobre arrugado. Dentro había una carta, escrita con la letra elegante y precisa de Carmen. Si están leyendo esto, ya es demasiado tarde. No puedo permitir que destruyan lo que construí. Me aseguraré de que paguen por su traición. Mi sangre se heló al leer esas palabras. Carmen no solo planeaba escapar, estaba preparando su venganza. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente como un eco venenoso. Me aseguraré de que paguen por su traición. No eran simplemente amenazas vacías. Conociéndola, cada sílaba estaba impregnada de una intención meticulosa, calculada hasta el último detalle. David apretó la carta con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. Su padre, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, parecía una sombra del hombre que había sido. La traición de Carmen no solo destrozaba nuestra paz, sino que también desmoronaba la familia desde adentro. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dije con firmeza, rompiendo el silencio asfixiante. David levantó la mirada, sus ojos cargados de una rabia contenida. ¿Qué sugieres? Inspiré hondo. Si Laura tiene razón y Carmen está planeando huir, no tenemos mucho tiempo. Necesitamos pruebas definitivas de sus actividades ilegales. Tenemos que encontrar el enlace entre ella y esa empresa de transporte marítimo. El padre de David levantó la vista con dificultad. Tal vez pueda ayudar. He trabajado toda mi vida con los contactos de la familia. Quizás alguien sepa algo. David asintió lentamente. No confío en nadie de ese círculo, pero si hay alguien que pueda abrirnos puertas, eres tú, papá. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra proyectada en las paredes, me hacía pensar que Carmen podía estar observándonos desde algún rincón oscuro. No era una paranoia infundada. Ella siempre había tenido ojos y oídos en todas partes. A la mañana siguiente, Laura llamó con noticias. He encontrado una conexión, dijo en voz baja. Hay un nombre que se repite en las transferencias que hizo Carmen. Ignacio Valverde. El nombre no me sonaba, pero al mencionárselo a David, su rostro se endureció. Es un empresario de Málaga, explicó. Tiene fama de ser limpio, pero siempre se rumorea que está involucrado en actividades ilícitas. Si Carmen está trabajando con él, es mucho peor de lo que pensábamos. Decidimos viajar a Málaga esa misma tarde. Laura nos acompañó. El plan era simple: encontrar a Valverde, descubrir su relación con Carmen y reunir pruebas suficientes para llevarlas a la policía. El ambiente en Málaga era denso, como si la ciudad supiera que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Laura había rastreado a Valverde hasta un exclusivo club náutico en la costa. Nos infiltramos con identidades falsas, vestidos de manera elegante pero discreta. En el fondo del salón, junto a una ventana con vista al mar, estaba él, un hombre alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Laura activó discretamente un micrófono oculto, mientras David y yo nos acercamos. «Disculpe», dije, fingiendo una sonrisa cordial. «¿Es usted Ignacio Valverde?» El hombre levantó la vista, observándonos con interés. «Depende de quién lo pregunte. Somos inversores interesados en su empresa marítima», improvisé. «Nos han hablado maravillas de su eficiencia». Valverde se relajó ligeramente, pero sus ojos seguían afilados. «¿Quién les recomendó?» David intervino rápidamente. «Una vieja amiga de la familia.
Carmen. El nombre provocó un destello de reconocimiento en su rostro, pero fue lo único que necesitamos. Me temo que no estoy interesado en nuevos socios, dijo con frialdad. Nos dimos la vuelta, pero sabíamos que habíamos logrado lo que queríamos. La confirmación de que conocía a Carmen. De regreso al hotel, Laura revisó las grabaciones. No dijo mucho, pero su reacción al mencionar a Carmen fue suficiente. Dijo, conectando los audios en su portátil. Si presionamos un poco más, quizás revele algo. Mientras discutíamos el siguiente movimiento, mi móvil vibró. Un mensaje sin remitente. La familia debe ser leal. Pronto entenderás el precio de la traición. El miedo me envolvió como una niebla densa. Carmen sabía dónde estábamos. Y ahora, el tiempo se estaba acabando. El mensaje en mi móvil pesaba como una losa sobre mi pecho. La familia debe ser leal. Pronto entenderás el precio de la traición. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. David se acercó al verme pálida, y sus ojos buscaron respuestas en los míos. ¿Qué ha pasado?, preguntó tomando mi teléfono. Cuando leyó el mensaje, su expresión cambió por completo. La preocupación se convirtió en furia. Esto ya no es solo una pelea legal. Carmen está jugando con fuego. Laura, que seguía revisando las grabaciones de Valverde, levantó la vista. Tenemos que salir de aquí. Si Carmen sabe dónde estamos, no estamos seguros en Málaga. David asintió, pero su mandíbula seguía tensa. No me iré sin respuestas. Valverde sabe más de lo que nos dijo. Decidimos actuar rápido. Laura se encargó de rastrear el paradero de Valverde usando sus contactos en la policía local. Mientras tanto, David y yo empacamos nuestras cosas con prisa. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. ¿Crees que Carmen nos está vigilando desde aquí?, pregunté en voz baja, doblando una camisa con manos temblorosas. Carmen nunca deja cabos sueltos, respondió David con la voz cargada de amargura. Tiene ojos en todas partes. El plan era sencillo, pero peligroso. Confrontar a Valverde directamente y, si fuera necesario, forzarlo a hablar. Sabíamos que era arriesgado, pero la alternativa era quedarnos de brazos cruzados, mientras Carmen preparaba su próximo movimiento. Esa noche, encontramos a Valverde en una fiesta privada en un lujoso ático frente al mar. Las luces tenues y la música elegante contrastaban con la tensión que crepitaba en el aire. David se acercó primero, con la postura firme y los hombros rectos. «Señor Valverde», dijo con una sonrisa forzada, «tenemos asuntos pendientes». El hombre se giró lentamente, fingiendo sorpresa. «¿Otra vez ustedes?» Pensé que había dejado claro que no estaba interesado en nuevos socios. David dio un paso más cerca, bajando la voz. «No estamos aquí por negocios. Queremos saber cuál es tu relación con Carmen». Por un segundo, vi algo que no esperaba. Miedo. Valverde retrocedió levemente, apenas perceptible. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su tono carecía de la frialdad de antes. Laura, que había permanecido en la sombra, se adelantó con su móvil en la mano. «Tenemos grabaciones que dicen lo contrario. Si no hablas ahora, las llevaremos directamente a la policía». Valverde tragó saliva, su fachada de confianza desmoronándose poco a poco. «Carmen me pagó para mover dinero», admitió en un susurro. «Solo eso. No sabía en qué estaba metida realmente». «¿Qué tipo de dinero?», presionó David. «Fondos ilegales, evasión de impuestos, sobornos. Pero últimamente, ella mencionó que necesitaba desaparecer. Dijo que estaba en peligro». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿En peligro de quién?». Valverde miró alrededor, nervioso. «De alguien más poderoso que ella». Antes de que pudiera decir algo más, su móvil vibró. Miró la pantalla y su rostro se descompuso. «Me tengo que ir», dijo con voz temblorosa. «Ahora». Nos dejó allí, con más preguntas que respuestas. De regreso en el hotel, Laura revisó las grabaciones. «Hay algo raro en su reacción», dijo, pausando el audio en un punto clave. «Cuando mencionaste a Carmen, parecía realmente asustado. Como si hubiera alguien detrás de todo esto». David se pasó las manos por el rostro, agotado. ¿Y si Carmen no es la mente maestra? ¿Y si solo es una pieza en un juego mucho más grande? La idea me heló la sangre. Justo en ese momento, sonó el teléfono del hotel. Laura contestó y su rostro palideció. «Es la policía», dijo en voz baja. «Han encontrado el coche de Carmen, y hay sangre en el asiento trasero». El silencio en la habitación se hizo insoportable. Ya no estábamos solo luchando contra una traición familiar. Ahora, estábamos atrapados en algo mucho más peligroso. La noche cayó con una opresión densa mientras las palabras de Laura seguían flotando en el aire. «Han encontrado el coche de Carmen, y hay sangre en el asiento trasero». Cada latido de mi corazón resonaba con fuerza en mis oídos. David se levantó de golpe, con los ojos desencajados. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque todos sabíamos la respuesta implícita. Laura, con el teléfono todavía en la mano,
Se aclaró la garganta con dificultad. La policía está investigando, pero la cantidad de sangre encontrada sugiere que podría haber sufrido una herida grave. No hay señales de ella en el lugar, solo el coche, abandonado en un callejón. Me froté los brazos, como si pudiera borrar el escalofrío que me recorría la piel. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien la atacó? David me miró, su rostro endurecido por una mezcla de miedo y determinación. Si Carmen estaba huyendo de alguien más poderoso, puede que finalmente la hayan alcanzado. A la mañana siguiente, recibimos una visita inesperada. Un inspector de policía, alto, con cabello canoso y mirada cansada, tocó nuestra puerta en el hotel. Se presentó como el inspector Vargas. «Necesito hablar con ustedes sobre Carmen Valverde», dijo, entrando en la habitación con una libreta en la mano. David se puso en guardia de inmediato. ¿Saben algo más? El inspector suspiró, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un peso adicional sobre sus hombros. Hemos encontrado registros de transferencias bancarias desde cuentas que pertenecen a Ignacio Valverde, directamente relacionadas con una red de lavado de dinero. Y sorprendentemente, hay conexiones con una organización criminal que opera desde Gibraltar. Me quedé helada. ¿Está diciendo que Carmen estaba relacionada con una organización criminal? Es muy probable. Y lo más alarmante es que parece que no solo colaboraba con ellos. Puede que haya intentado traicionarlos. La habitación se sumió en un silencio incómodo. Entonces, ¿cree que la desaparición de Carmen está relacionada con esa traición?, preguntó David con la voz grave. El inspector Vargas asintió lentamente. Es nuestra principal hipótesis. Pero hay algo más. Nos entregó una foto. Era una imagen borrosa tomada desde una cámara de seguridad en el puerto de Málaga. En ella, se veía a Carmen subiendo a un barco de carga, con un hombre encapuchado guiándola. Esto fue captado la noche en que desapareció. No sabemos si subió voluntariamente o fue obligada. Laura frunció el ceño, analizando cada detalle de la imagen. Ese barco pertenece a una compañía con vínculos en Gibraltar. Si Carmen fue llevada allí, no va a ser fácil sacarla. Las siguientes horas fueron una pesadilla de llamadas, estrategias y discusiones. David se debatía entre el odio por la traición de su madre y el temor por su vida. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en los niños en Cala Cristal. Si algo nos pasaba, ¿qué sería de ellos? Al anochecer, recibimos un correo anónimo, sin remitente, sin título. Solo un archivo adjunto, un video. David lo abrió con manos temblorosas. La pantalla mostró una habitación oscura, iluminada solo por una bombilla colgante. Carmen estaba allí, atada a una silla, con sangre seca en la frente y el rostro pálido. Una voz distorsionada habló desde la oscuridad. Las traiciones tienen un precio. Si quieren que viva, entreguen los documentos financieros. ¿Saben cuáles? El video se cortó abruptamente. David se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué documentos?, pregunté, sintiendo el estómago revuelto. Laura se levantó de golpe. Los registros que encontramos en las cuentas de Valverde son pruebas que podrían desmantelar toda la red. Si los entregamos, Carmen podría sobrevivir, susurré. David levantó la cabeza, su rostro endurecido por la desesperación y la furia. ¿Y si es una trampa? Si entregamos esos documentos, ¿no quedamos expuestos nosotros también? Laura se cruzó de brazos, pensativa. Necesitamos un plan. Si vamos a enfrentarnos a una organización como esta, tenemos que ser más inteligentes que ellos. El peso de la decisión cayó sobre nosotros con una intensidad insoportable. Carmen, pese a todo, seguía siendo la madre de David, pero la seguridad de nuestra familia, y quizás la de muchos otros, estaba en juego. Y sabíamos que cualquiera que se interpusiera en su camino pagaría el precio. El amanecer no trajo alivio, solo una sensación de urgencia abrasadora. El video de Carmen seguía reproduciéndose en mi mente en bucle, su rostro pálido, el temblor en sus manos atadas, la sangre seca en su frente. No podía borrar la imagen de mis pensamientos, y cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se nos escapaba. Laura extendió un mapa sobre la mesa del hotel, marcando puntos estratégicos con un bolígrafo rojo. Sabemos que el barco partió hacia Gibraltar. He revisado los registros de puertos en la región, y hay un carguero de Valverde que atracó allí hace menos de 24 horas. Si Carmen sigue viva, está en ese barco o cerca de él. David, con el rostro demacrado por el cansancio, asintió con la mandíbula tensa. No podemos simplemente irrumpir en un puerto internacional. Si cometemos un error, no solo perderemos a mi madre, también podríamos morir nosotros. Laura levantó la mirada, su expresión más fría de lo habitual. Por eso necesitamos un plan. La policía española no puede actuar fuera de su jurisdicción sin pruebas sólidas.
Pero si logramos enviar las pruebas de los registros financieros a Interpol, podríamos forzar una investigación internacional. Me acerqué, sintiendo la presión en el pecho. ¿Y si los enviamos directamente a los criminales? Si creen que estamos dispuestos a cumplir sus exigencias, podríamos ganar tiempo para intervenir. David negó con la cabeza rápidamente. Eso los haría más peligrosos. Si saben que tenemos pruebas suficientes para destruirlos, podrían matar a Carmen antes de que alguien intervenga. El silencio cayó sobre la habitación mientras considerábamos cada posibilidad. Finalmente, Laura rompió la tensión. Necesitamos una distracción. ¿Qué tipo de distracción?, pregunté, sin poder ocultar el escepticismo en mi voz. Una que los haga creer que hemos cedido. Les enviaremos una parte de los documentos, solo lo suficiente para parecer obedientes. Mientras tanto, contactaré con una fuente en Interpol para que investigue discretamente. David frunció el ceño, pero asintió. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Horas más tarde, enviamos un correo cifrado con una pequeña fracción de los registros financieros. Laura utilizó una dirección anónima para proteger nuestra ubicación. Minutos después, recibimos una respuesta. Cumplid vuestra promesa antes de las 48 horas, o no volveréis a verla. El mensaje no incluía ninguna pista sobre el paradero de Carmen, pero había algo en la redacción que me hizo estremecer. Era frío, metódico. No se trataba de una banda improvisada, sino de una organización que sabía exactamente cómo jugar su juego. Mientras tanto, Laura logró contactar a un antiguo colega en Interpol, quien aceptó revisar los registros con discreción. La investigación oficial tomaría tiempo que no teníamos. 2 días después, recibimos una nueva transmisión. El mismo cuarto oscuro. La bombilla colgante. Carmen, apenas consciente, con la cabeza ladeada hacia un lado. Su respiración era superficial. La voz distorsionada volvió a llenar la habitación. Última advertencia. Si no cumplen en las próximas 24 horas, su familia será la siguiente. El miedo se convirtió en una furia abrasadora dentro de mí. No solo amenazaban a Carmen, ahora nos querían aplastar completamente. Laura cerró su portátil con fuerza. No podemos esperar más. Tenemos que ir a Gibraltar. David asintió. ¿Y los niños?, preguntó con la voz rota. Los enviaré con mi hermana en Sevilla, dije tomando mi teléfono. No estarán seguros aquí. La noche siguiente, llegamos a Gibraltar bajo el amparo de la oscuridad. Laura tenía una dirección, un almacén cerca del puerto, propiedad de una de las compañías pantalla de Valverde. A medida que nos acercábamos, notamos que el lugar estaba protegido por hombres armados. La tensión en el aire era palpable. Tenemos que infiltrarnos, susurró Laura. Si logramos entrar, podríamos encontrar pruebas de que Carmen está aquí. David apretó la mandíbula. No me iré sin ella. Nos deslizamos entre las sombras, avanzando hacia una entrada lateral. Justo cuando creíamos que íbamos a lograrlo, un disparo rompió el silencio de la noche. ¡Al suelo!, gritó Laura, empujándome detrás de una pila de contenedores. Los hombres armados comenzaron a buscar, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillas. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras miraba a David. Tenemos que entrar ahora. Si fallamos, Carmen morirá. Un segundo disparo silbó por encima de nuestras cabezas. La única opción era arriesgarlo todo. Corrimos hacia la entrada mientras las balas resonaban a nuestro alrededor. Al abrir la puerta, el eco de los disparos se desvaneció detrás de nosotros. El almacén era un laberinto de pasillos oscuros y cajas apiladas. Entonces escuchamos un débil susurro. ¡Ayuda! La voz era apenas audible, pero la reconocí de inmediato. Era Carmen. David corrió hacia la fuente del sonido, su rostro una máscara de desesperación y esperanza. Detrás de una puerta cerrada con cadena, encontramos a Carmen, encadenada a una silla. ¡Mamá!, gritó David rompiendo el candado con una barra de metal encontrada en el suelo. Pero justo cuando creíamos que la pesadilla había terminado, una figura emergió de las sombras. Era Ignacio Valverde, con una pistola en la mano y una sonrisa fría en los labios. ¿De verdad pensaban que saldrían vivos de aquí? El silencio que siguió a la aparición de Ignacio Valverde fue más aterrador que los disparos anteriores. La luz parpadeante del almacén proyectaba sombras alargadas en sus mejillas afiladas, y su sonrisa, torcida por una confianza desbordante, parecía anticipar nuestra derrota. David se interpuso de inmediato entre Valverde y Carmen, sus brazos extendidos como un escudo humano. «Si te atreves a tocarla, no saldrás vivo de aquí», espetó David con la voz tensa, cada palabra cargada de rabia. Valverde soltó una risa seca. «¿Y crees que tienes opción?», alzó la pistola, apuntando directamente al pecho de David. «Ustedes no entienden con quién están tratando. Carmen hizo promesas que no pudo cumplir, y ustedes están a punto de pagar por sus errores». Laura, moviéndose con sigilo entre las sombras, deslizó una mano hacia su bolso,
donde guardaba su arma. Solo necesitaba una oportunidad. No tienes por qué hacer esto, intervine, mi voz calmada pero firme, intentando ganar tiempo. Sabemos que tú también eres solo una pieza. Si nos matas, llamarás la atención que tanto intentas evitar. Los ojos de Valverde se entrecerraron. Su sonrisa se apagó. No necesito que me recuerden los riesgos, espetó. Pero ustedes son un problema que debe resolverse. El clic del gatillo resonó en el almacén. ¡Ahora!, gritó Laura. Un disparo estalló. El sonido metálico reverberó en las paredes. La bala de Laura alcanzó a Valverde en el hombro, haciéndolo tambalearse y soltar la pistola. David aprovechó el momento para lanzarse sobre él, derribándolo con toda su fuerza. Carmen, aún atada, gimió de dolor mientras yo corría hacia ella, rompiendo las cadenas con la barra de metal. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero vivos. Te tengo, susurré, ayudándola a levantarse con cuidado. En medio de la lucha, Valverde logró golpear a David en la mandíbula, enviándolo al suelo con un crujido sordo. La sangre comenzó a manar de su labio partido. ¡Basta!, rugió Laura, apuntando su arma directamente a la cabeza de Valverde. Él se detuvo, respirando con dificultad, el rostro desencajado por la rabia y el dolor. ¿Crees que esto termina aquí?, espetó, con la voz ahogada. No saben la clase de gente con la que se han metido. Laura no bajó el arma. Ya no tienes escapatoria. La policía viene en camino. Y créeme, no tendrás la oportunidad de negociar cuando ellos lleguen. Las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos, un coro de esperanza entre la tensión abrumadora. Minutos después, el almacén estaba rodeado de agentes de Interpol y la policía local. Valverde fue esposado y arrastrado, pero no sin antes dirigirnos una última mirada, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Carmen, envuelta en una manta, fue llevada por los paramédicos. Su rostro, demacrado y pálido, se volvió hacia David. «Lo siento», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía hasta dónde llegarían. David, a pesar de todo, asintió con una mezcla de compasión y resignación. «Ahora lo importante es que estés viva». Laura se acercó a mí, su rostro agotado pero determinado. «La Interpol ha encontrado documentos adicionales en las oficinas de Valverde», informó en voz baja. «Esta red criminal es más grande de lo que pensábamos. Puede que hayamos ganado esta batalla, pero la guerra no ha terminado». Asentí, la gravedad de sus palabras hundiéndose en mí. «Entonces seguiremos luchando». Mientras observábamos cómo se llevaban a Valverde y Carmen era atendida, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero por primera vez, sentí que habíamos recuperado algo que la familia de David nos había arrebatado durante años: nuestra dignidad, y la certeza de que, por muy poderosa que fuera la oscuridad, siempre habría quienes lucharían por encender la luz. Los días siguientes a la captura de Valverde fueron un torbellino de interrogatorios, informes y noches sin sueño. La Interpol trabajaba sin descanso, desmantelando lentamente la red criminal que había envuelto nuestras vidas en una pesadilla de la que aún no estábamos completamente despiertos. Carmen seguía en el hospital, recuperándose de sus heridas físicas, pero su mente parecía estar atrapada en un ciclo de remordimiento y silencio. David la visitaba todos los días, pero sus conversaciones eran breves, cargadas de una tensión que ningún «lo siento» podía disolver. Una mañana, mientras revisaba los mensajes en mi teléfono, recibí una llamada de Laura. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «Es urgente. Nos encontramos en una cafetería apartada de Sevilla». Laura tenía un sobre en la mano, su rostro más serio que nunca. «Los registros de Valverde siguen revelando secretos», comenzó. «Encontramos transferencias a cuentas en Suiza. Pero también hay menciones de un nuevo nombre, Rafael de la Vega». Fruncí el ceño. «¿Quién es?». Laura me miró con una gravedad que hizo que mi corazón se acelerara. Un empresario con una fachada impecable, inversiones en bienes raíces, filántropo, incluso ha recibido premios por su trabajo benéfico. Pero detrás de todo eso, hay conexiones con la red de Valverde, y parece que es uno de los cabecillas. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud de la revelación. «¿Crees que está relacionado con la amenaza que recibimos?». Laura asintió. «Si Valverde cayó, de la Vega puede estar reorganizando las piezas. Y si es así, no parará hasta limpiar cualquier rastro que pueda incriminarlo. Eso incluye a nosotros». De vuelta en Calacristal, David y yo discutimos las nuevas amenazas. El miedo por nuestros hijos creció como una sombra en cada rincón de la casa. «Tenemos que sacarlos de aquí», dije con la voz quebrada. David asintió con los ojos vidriosos. «Los enviaré con mi hermana a Barcelona. Allí estarán seguros». Mientras tanto, Laura organizó una reunión con el inspector Vargas.
Su ayuda sería crucial si íbamos a enfrentar a alguien tan poderoso como De la Vega. El inspector escuchó con atención mientras Laura exponía la evidencia. «Esto va más allá de lo que esperábamos», dijo finalmente. «Pero necesitamos pruebas irrefutables si queremos derribarlo». Laura colocó el sobre la mesa. «Entonces tenemos que ser más inteligentes. Si De la Vega está moviendo dinero, seguiremos el rastro. Tarde o temprano, cometerá un error». Las siguientes semanas fueron un juego de paciencia y estrategia. Laura rastreó transacciones internacionales, mientras David y yo manteníamos un perfil bajo en Cala Cristal. El miedo se había convertido en una rutina silenciosa. Cerraduras revisadas 2 veces, luces encendidas por la noche y llamadas constantes para asegurarnos de que los niños estuvieran bien. Una noche, mientras revisaba documentos con Laura, recibí un mensaje. ¿Pensaste que había terminado? Estoy más cerca de lo que imaginas. El remitente era anónimo, pero no necesitaba ver el nombre para saber que era De la Vega. Laura leyó el mensaje y se levantó de inmediato. Esto significa que alguien nos está vigilando. Tenemos que movernos ahora. ¿A dónde iremos? Laura se quedó en silencio, pensando con rapidez. Hay un lugar en Granada, una vieja casa que usábamos para operaciones encubiertas. Es segura, pero tenemos que irnos esta noche. David, que había escuchado la conversación desde la puerta, asintió con decisión. Preparo las maletas. No pienso perder a mi familia por culpa de otro monstruo. Mientras empacábamos apresuradamente, una sombra se deslizó por la ventana. Un destello de metal reflejó la luz de la luna. ¡Al suelo!, gritó Laura, empujándome al suelo justo cuando un disparo atravesó el cristal. El ataque había comenzado. Y esta vez, sabíamos que no sería fácil sobrevivir. El disparo resonó en la oscuridad como un trueno. Laura me empujó contra el suelo, cubriéndome con su propio cuerpo mientras los vidrios rotos llovían sobre nosotros. David, con los ojos encendidos por la adrenalina, se levantó de inmediato y corrió hacia la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada. «¡Están aquí!», gritó mientras el sonido de pasos apresurados se acercaba por el exterior. Los siguientes segundos fueron un caos. Laura, aún agachada, sacó su arma y se deslizó hacia la ventana rota, apuntando con precisión. Un segundo disparo silbó cerca de su cabeza, incrustándose en la pared a pocos centímetros de donde estaba. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz baja pero firme. «No sabemos cuántos son». David asintió, con el rostro endurecido. «Por la puerta trasera. Hay un coche listo». Me ayudaron a levantarme mientras el sonido de los disparos se intensificaba. Cada paso que dábamos se sentía como una carrera contra el tiempo. Llegamos a la puerta trasera justo cuando una bala atravesó la cerradura de la entrada principal. No había más tiempo que perder. Salimos a la oscuridad de la noche, las luces del coche encendiéndose con un clic rápido. David subió al asiento del conductor. Laura y yo nos lanzamos al asiento trasero. El motor rugió mientras las ruedas chirriaban en el asfalto. «¿A dónde vamos?», pregunté, tratando de contener el pánico. «Granada», respondió Laura. «Si llegamos a la casa segura, tendremos una oportunidad». El viaje fue un infierno de tensión. Cada luz de coche que se acercaba parecía ser una amenaza. Cada curva cerrada, un posible punto de emboscada. La carretera se extendía ante nosotros como una línea interminable, pero con cada kilómetro, el temor de que De la Vega estuviera un paso por delante crecía. Al llegar a Granada, nos adentramos por calles estrechas hasta que finalmente nos detuvimos frente a una casa antigua, con ventanas tapiadas y una puerta reforzada. Laura se bajó primero, escaneando la zona. «Es aquí. Rápido, adentro». Una vez dentro, aseguramos cada entrada, reforzando las cerraduras y apagando todas las luces. La casa tenía un aire de abandono, pero estaba equipada con lo esencial para sobrevivir. «¿Cuánto tiempo crees que tengamos antes de que nos encuentren?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Laura se apoyó en la pared, limpiándose el sudor de la frente. «Si nos rastrean, quizás unas horas, tal vez menos». David se sentó a mi lado, su respiración entrecortada. «Tenemos que terminar con esto. No podemos seguir huyendo». Laura asintió lentamente. «Tengo un contacto que puede ayudarnos a infiltrarnos en los sistemas financieros de la Vega. Si conseguimos exponerlo públicamente, tal vez logremos detenerlo antes de que él nos destruya». «¿Y si no funciona?», pregunté, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de mí. «Entonces, nos aseguraremos de llevarnos con él a la mayor cantidad de su red posible», respondió Laura con determinación. Mientras Laura trabajaba en su portátil, intentando acceder a los archivos confidenciales de la Vega, un nuevo mensaje apareció en mi teléfono. «La próxima vez no fallaré». La amenaza era clara. Y esta vez, no habría segundas oportunidades. David se inclinó hacia mí, leyendo el mensaje. «No podemos esperar más». En ese momento, la computadora de Laura emitió un pitido agudo. «Lo tengo», susurró.
Cuentas ocultas, transacciones ilegales. Tenemos suficiente para hundirlo. El alivio fue efímero. Un ruido seco en la puerta trasera nos heló la sangre. Las cerraduras se forzaban. «Nos encontraron», dijo David, levantándose con rapidez. Laura cerró la computadora de golpe, asegurándose de que la información estuviera respaldada en una unidad USB. «Tenemos que salir por el sótano, rápido». Las pisadas al otro lado de la puerta eran cada vez más fuertes. Bajamos por las escaleras hacia el sótano, buscando desesperadamente una salida. Entonces, un disparo rompió el silencio, y la puerta principal se abrió de par en par. «No tenemos tiempo», dije con la voz temblorosa. «Por aquí». Encontré una puerta trasera en el sótano que daba a un callejón estrecho. Salimos uno por uno, los latidos de mi corazón resonando con fuerza en mis oídos. Pero justo cuando pensábamos que habíamos escapado, una figura bloqueó nuestra salida. Era Rafael de la Vega, con una pistola en mano y una sonrisa que helaba la sangre. ¿De verdad pensaron que podían ganarme? Su voz era baja, pero cada palabra estaba impregnada de veneno. «Es hora de terminar esto». El frío de la noche parecía intensificarse en el estrecho callejón donde nos encontrábamos atrapados. Rafael de la Vega sostenía su pistola con una confianza inquietante, cada músculo de su rostro relajado, como si supiera que ya había ganado. «Entreguen el USB», ordenó con voz grave. «Nadie tiene que morir si cooperan». Laura, sin perder la compostura, deslizó su mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba la unidad con las pruebas. Pero David, con la mandíbula apretada, se adelantó un paso. «¿De verdad crees que te saldrás con la tuya?» Su voz estaba cargada de una rabia contenida. «La policía está de camino». De la Vega soltó una risa seca. «¿La policía? ¿Tú crees que no tengo hombres allí? Esto es mucho más grande de lo que imaginas». Cada segundo que pasaba sentía que el aire se volvía más denso. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podíamos mostrar miedo. «Esto no se trata solo de nosotros», dije, intentando ganar tiempo. «Tarde o temprano, alguien encontrará las pruebas. No puedes limpiar todo el desastre que has creado». Los ojos de la Vega se entrecerraron. En su mente, debía estar evaluando cuánto de nuestras palabras era verdad. «Te equivocas», susurró, alzando lentamente la pistola. «Todo el mundo tiene un precio». En ese instante, un disparo rompió el silencio. No venía de la Vega. Laura había disparado primero. La bala impactó en el hombro de la Vega, haciendo que la pistola cayera al suelo con un golpe metálico. Sin perder un segundo, David se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. La lucha fue breve pero brutal. Golpes rápidos, forcejeos desesperados. «¡Corre!», gritó Laura, empujándome hacia la calle mientras sacaba su móvil para llamar a la policía. Salimos del callejón a toda prisa, con la unidad USB firmemente en mis manos. Detrás de mí, escuchaba los sonidos sordos de la pelea y las maldiciones de la Vega. Cuando llegamos a una avenida iluminada, vi luces azules acercándose rápidamente. La policía finalmente había llegado. Minutos después, de la Vega fue esposado y arrastrado hasta una patrulla. Su rostro, pálido y cubierto de sangre, ya no tenía esa arrogancia fría. Nos miró con un odio puro, una promesa silenciosa de que, si alguna vez salía, nos buscaría. Laura entregó la unidad USB al inspector Vargas, que había llegado con el equipo de Interpol. «Aquí está todo», dijo. «Los registros financieros, los nombres, las transacciones. Es suficiente para hundirlo a él y a toda su red». El inspector asintió, su expresión grave. «Buen trabajo, pero esto no ha terminado. Tenemos que protegerlos. Si alguien más en su organización sigue libre, ustedes estarán en peligro». David, exhausto pero determinado, negó con la cabeza. «No vamos a escondernos. Terminaremos esto». Esa noche, en la estación de policía, recibimos una noticia inesperada. Carmen había despertado del coma inducido. David y yo fuimos al hospital de inmediato. Su rostro, pálido y débil, se iluminó al vernos. «¿Terminó?», susurró, con la voz ronca. David se acercó tomando su mano. «Sí, mamá, está terminando, pero necesitamos tu ayuda». Carmen cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. «Les diré todo. No quiero que nadie más sufra por mis errores». Su testimonio sería la pieza final para desmantelar la red completa. Pero mientras dejábamos la habitación, el inspector Vargas se acercó con el rostro sombrío. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Encontramos evidencia de que alguien más dentro de la familia de David estaba colaborando con de la Vega». Sentí que el mundo se detenía por un momento. «¿Quién?», pregunté, con el corazón en la garganta. «No lo sabemos aún», respondió Vargas. «Pero alguien cercano a ustedes los vendió. Una traición más. Y esta vez podría ser la más dolorosa de todas».
El eco de las palabras del inspector Vargas retumbaba en mi mente. Alguien cercano a ustedes los vendió. La traición, que ya había desgarrado nuestras vidas una vez, volvía a acechar desde las sombras. Solo que ahora, la amenaza no venía de un enemigo lejano, sino de alguien en quien confiábamos. David permaneció en silencio mientras regresábamos al hotel. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora estaban nublados por la duda. ¿Quién podría ser?, susurré, rompiendo el silencio asfixiante. No lo sé, respondió él con voz ronca. Podría ser cualquiera. Mi padre, Melissa, Jessica. La idea de que alguien de su familia hubiera colaborado con De la Vega era casi imposible de aceptar. Pero las pruebas eran irrefutables, y la realidad se imponía con crueldad. A la mañana siguiente, Laura se reunió con nosotros en la habitación. Había estado investigando las cuentas de los familiares de David. Encontré algo extraño, dijo, colocando su portátil sobre la mesa. Hay transacciones recientes hechas desde una cuenta vinculada a Melissa. David frunció el ceño. ¿Mi hermana? No podemos estar seguros aún, respondió Laura. Las transferencias son pequeñas, pero constantes. Podría ser una señal de comunicación o pagos por información. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Necesitamos enfrentarnos a ella, dije con decisión. David asintió, su expresión endureciéndose. Sí es culpable, no quiero más secretos. La reunión con Melissa fue tensa desde el primer momento. Nos citamos en una cafetería en el centro de Sevilla. Ella llegó vestida con su elegancia habitual, pero con los ojos cansados y la expresión nerviosa. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando a David con sospecha. Él no perdió tiempo. Encontramos transacciones sospechosas vinculadas a tu cuenta. Melissa palideció. ¿Estás diciendo que yo...? ¡Eso es absurdo! Laura intervino con la mirada fría. Las pruebas no mienten. Necesitamos una explicación. Las manos de Melissa comenzaron a temblar. Suspiró, bajando la mirada. Fue mi esposo, no yo. Él tenía acceso a mis cuentas. Nunca supe qué estaba haciendo. David se levantó de la silla, la furia contenida en cada músculo. ¿Sabías con quién estaba trabajando? Melissa negó con lágrimas en los ojos. No, juro que no tenía idea. Solo quería proteger a mis hijas. Cuando me di cuenta de que estaba involucrado en algo ilegal, ya era demasiado tarde. Laura observó cada reacción con atención. Si dices la verdad, necesitamos que nos ayudes. Todo lo que sepas puede ser clave. Melissa asintió lentamente. Haré lo que sea necesario. Esa noche, mientras organizábamos la información obtenida, recibimos una llamada urgente del inspector Vargas. Tenemos un problema, dijo con voz tensa. El esposo de Melissa ha desaparecido, y alguien acaba de acceder a las cuentas bloqueadas de La Vega. La traición no había terminado. David golpeó la mesa con el puño. Tenemos que encontrarlo antes de que termine lo que empezó. Laura asintió con determinación. Si está huyendo, probablemente quiera borrar todas las pruebas, y eso incluye eliminar a quienes puedan delatarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estamos en peligro. El tiempo se agotaba. Y esta vez, la amenaza venía de alguien que aún podía herirnos más profundamente que cualquier enemigo anterior. El aire en la habitación se volvió más denso mientras las palabras del inspector Vargas resonaban en nuestras cabezas. El esposo de Melissa había desaparecido, y el acceso reciente a las cuentas de La Vega confirmaba que el peligro seguía muy cerca. David se levantó de un salto, con una determinación renovada en sus ojos. No podemos esperar a que vuelva a atacarnos. Tenemos que adelantarnos. Laura asintió, revisando los registros de acceso bancario en su portátil. Localicé la dirección IP desde donde se accedió a las cuentas, dijo con la voz tensa. Proviene de un apartamento en las afueras de Sevilla. No perdimos tiempo. Armados con la información y acompañados por el inspector Vargas y un pequeño equipo policial, nos dirigimos hacia el lugar. Cada segundo parecía estirarse hasta el límite, mientras el peso de la traición amenazaba con aplastarnos. El edificio era discreto, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas. Subimos las escaleras en silencio, con las armas desenfundadas. Vargas hizo una señal y la policía forzó la puerta. El apartamento estaba vacío, pero no por mucho tiempo. Un sonido sordo provino del armario al fondo de la sala. Al abrirlo, encontramos a Melissa, atada y amordazada, sus ojos hinchados por el llanto. ¡Melissa! David corrió hacia ella, desatándola con manos temblorosas. Ella rompió a llorar en su pecho. Él me usó. Me obligó a darle acceso a las cuentas. Dijo que si no cooperaba, mataría a mis hijas. El terror en su voz era genuino. Y con eso, la última pieza encajó. ¿Dónde está ahora?, preguntó Vargas con urgencia. Melissa negó con la cabeza, temblando. No lo sé. Dijo que tenía un plan de escape. Mencionó algo sobre el puerto.
Nos dirigimos al puerto de Sevilla con la velocidad de quienes saben que cada segundo cuenta. Allí, entre contenedores oxidados y barcos atracados, lo encontramos. El esposo de Melissa estaba subiendo a un barco de carga, una mochila colgada al hombro. Cuando nos vio, su rostro se transformó en una máscara de desesperación. «No tienen idea de con quién se están metiendo», gritó, sacando una pistola. Laura no dudó. Disparó primero, alcanzándolo en la pierna. Cayó al suelo, soltando su arma. David se acercó con pasos pesados, sus ojos llenos de furia contenida. «Por tu culpa casi pierdo a mi familia». El hombre rió con dificultad, tosiendo sangre. «¿Crees que esto se acaba aquí? Hay otros. Siempre hay otros». Los agentes de policía lo esposaron mientras él seguía murmurando amenazas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, juicios y descubrimientos. La red criminal fue finalmente desmantelada, y los nombres de quienes participaron salieron a la luz. Carmen, en el hospital, testificó contra los implicados, ayudando a cerrar el círculo que había atormentado nuestras vidas por tanto tiempo. Meses después, la calma regresó poco a poco a nuestras vidas. David y yo volvimos a Cala Cristal con nuestros hijos, quienes finalmente podían correr por la playa sin miedo. Laura, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, decidió retirarse de las operaciones encubiertas y abrir una pequeña agencia de investigación privada en Sevilla. Melissa, después de un largo proceso de terapia, reconstruyó su vida con sus hijas, alejándose de la sombra de su esposo traidor. Carmen, por su parte, vivió sus últimos años en paz, finalmente libre de la culpa que había cargado por tanto tiempo. Y nosotros aprendimos que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la influencia, sino en la familia que elige quedarse, incluso cuando todo parece perdido. La oscuridad había terminado, y la luz, por fin, iluminaba nuestro camino.